Qué energía la de Julito y Alejandro. Y bueno, nosotros también tenemos mucha energía para nuestra siguiente entrevista. La mayoría de pensiones en Costa Rica alimentarias se ubican entre 100.000 y 50.000 colones. Pero ¿qué pasa con esas pensiones? Muchas veces algunos papás no la dan y hay casos de mamás también irresponsablemente no pagan la pensión para mantener a sus hijos. Y aquí viene la pregunta, ¿de hasta dónde se debe tener ese menor el derecho de gozar el mismo apellido del papá? Pedirle permiso incluso para salir de viaje cuando no le ayuda en nada, cuando no lo va a ver. Bueno, con este tema arrancamos nuestra entrevista de fondo y estamos acompañados de la abogada Emilia Williams. Licenciada, gracias por acompañarnos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Feliz viernes. Muchas gracias. Viernes, inicio del mes más patriótico. Sí, qué bonito. Me encanta el mes de septiembre. ¿Cómo abordamos este tema? Lo primero, el papá no le da plata al hijo y tras de eso lleva el apellido y le tiene que pedir incluso permiso para salir de viaje del país. Esos temas, Sergio, son siempre difíciles de tratar. Hay que balancear siempre aquí el interés mayor y superior de la persona menor de edad, pero también recordar que el apellido y el reconocimiento, la familia, la afiliación, son temas que son irrevocables. Es decir, no hay posibilidad de decir, ya voy a quitarle el apellido, quiero que me quiten el apellido. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una coincidencia entre la verdad biológica, es decir, lo que dice el ADN, quién me procreó, y lo que está inscrito en el registro. Pero siempre hay otras posibilidades para que estos niños puedan seguir viviendo su vida, digamos, sin depender de esta persona que es irresponsable y que no ejerce su paternidad. Licenciada, pero ¿qué derecho tienen esos papás irresponsables? No les dan plata, no ayudan en nada, pero al final tienen el apellido del hijo y pueden pedirle permiso, lo que estábamos hablando. Sí, correcto. Aquí no tenemos que concentrarnos en los derechos de los papás, que son, digamos, segundo o tercer plano. Aquí tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas menores de edad. Entonces, ¿qué derechos tienen? Bueno, precisamente que siga adelante su vida, que puedan tomar decisiones, que pueda su progenitor responsable sacarlos del país, matricularlos en la escuela que les parezca conveniente, seguir adelante, digamos, sin estar pidiendo permiso, autorización a estas personas irresponsables, y para eso existen procedimientos en la ley que pueden permitirle esas autorizaciones a estos progenitores. Ahora llega también el otro caso, dan la pensión pero ignoran las llamadas, no van a ver a los chiquitos, entonces los papás también dicen, tenemos, las mamás más bien dicen en ese caso, ¿cuál es el derecho? Exacto, aquí tenemos que balancear qué es lo correcto. Hay situaciones donde estar, digamos, dependiendo, pensando, papá me va a llamar, no me va a llamar, va a venir, no me va a venir, es muy dañino y muy perjudicial para la persona menor de edad. Entonces aquí tenemos que asesorarnos para buscar mecanismos para que o bien las visitas sean totalmente restringidas o bien este contacto sea nulo, o sea simplemente telefónico, o sea regulado, ¿verdad? Va a depender de la situación y sobre todo si esta persona menor de edad está en riesgo. Vamos a situaciones, que a mí siempre me gustan las entrevistas con situaciones porque revelan mucho. Claro. Matrícula de los hijos en una escuela. Uno está de acuerdo, el otro no. El papá pone peros y ni siquiera da un 5 para esa escuela. Vieras cómo pasa esto, es tan usual y lo peor es que eso que decís es mucha ironía. No paga la pensión, pero dice, no quiero que lo matriculen en esa escuela porque es muy cara. Entonces me van a poner pensión, voy a tener que pagar salario escolar, va a tener que matricular, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan un montón. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que se da es un conflicto de la responsabilidad parental. Mamá quiere una cosa, papá quiere una cosa, o bien, por supuesto, parejas del mismo sexo, ¿verdad? No aplica exactamente igual. ¿Qué pasa entonces en este caso? El juez de familia es quien va a decidir qué es lo mejor para esta persona menor de edad. Entonces existen unos procedimientos bastante sencillos, que inclusive algunos de ellos no se requiere ni siquiera abogado. Las partes pueden acudir al juez de familia y decirle, esto es lo mejor para mi hijo o esto es lo mejor para mi hija, pero el otro progenitor piensa lo contrario, decida usted. Aquí tenemos una consulta que nos está llegando a través de nuestro teléfono rojo porque la gente ya tiene anotado el número y eso es muy importante. Excelente. Pero si el niño es el que se niega a ver o hablar con el papá, ese papá puede interrumpir un régimen de visitas en contra de la voluntad del menor. Qué buena pregunta, me encanta. Aquí entra la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué dice la Convención de los Derechos del Niño? La opinión de la persona menor de edad va a ser tomada en cuenta siempre. Y aquí hay un mito que existe mucho en las personas que hemos escuchado por años y es que dice la opinión del niño vale cuando tienen 12 años o más. Resulta que no, la opinión del niño puede ser tomada en cuenta y debe ser tomada en cuenta y va a ser tomada en cuenta independientemente de la edad de la persona menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos obligar a una persona menor de edad a asistir a verse con esta persona con quien no quiere estar. No podemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como progenitores responsables y todo el sistema judicial? Averiguar las razones por qué. ¿Por qué esta persona menor de edad no quiere ir con papá?
Ahora vamos a otro tema. Mamá tiene una nueva pareja, a través de los años se encariña con el chiquito, comienza a darle todo, el chiquito lo comienza a ver como el papá. En ese caso podría darse un proceso de adopción. Esta es una pregunta muy buena y va a depender muchísimo de muchísimos factores. Hay posibilidades de que se suspenda o se prive de la autoridad parental y es posible que pueda existir un procedimiento de declaratoria de abandono con fines de adopción para que eso suceda, pero se requieren muchísimos pasos, ¿verdad?, para poder, digamos, quitarle a una persona completamente sus derechos como progenitor y pasárselos a otro. Es súper complicado. ¿Se pierden totalmente esos derechos? Se pueden perder provisionalmente. Es decir, hay situaciones concretas que la legislación tiene, por ejemplo, situaciones de agresión, cuando un progenitor agrede al niño o agrede muchísimo a su mamá o es condenado por un delito. En esas situaciones se puede interponer un procedimiento que se llama privación de la autoridad parental o de la responsabilidad parental y por un tiempo se suspende. Inclusive se anota en el registro, ¿verdad?, en el asiento de nacimiento de ese niño y se dice, este progenitor tiene suspendida o privada su autoridad parental, pero esto usualmente los jueces lo están haciendo por un plazo corto, 2 años, 1 año. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a este progenitor que busque ayuda, que se rehabilite, que haga cursos sobre cómo ser un mejor papá y pueda recuperar la relación con sus hijos. ¿Cómo son esos cursos de cómo ser mejor papá? Esos cursos son súper interesantes y son en el PANI. Se llama Escuela para Padres y va a depender de la situación concreta que esa persona tenga. Inclusive hay cursos virtuales ahora con la pandemia y los padres tienen que demostrar que han cumplido con estos cursos, con estos talleres y empezar poco a poco a recuperar la relación con sus hijos. Licenciada, pero ahí entran muchos temas, de rencores a veces de la pareja, de la expareja. ¿Un curso podrá solucionar eso? No necesariamente, pero son los pasos correctos para empezar a recuperar relaciones que, recordemos, son lo mejor para la persona menor de edad. Entonces, el rencor de la expareja o las situaciones que pasen entre adultos son irrelevantes. Aquí lo importante es que el niño, ¿verdad?, hablamos sobre la Convención de los Derechos del Niño al principio, tiene el derecho de compartir con su familia biológica, siempre y cuando esto no le genere un riesgo. Si podemos ir eliminando el riesgo, haciendo que esta persona como progenitor mejore, se rehabilite, ¿verdad? Por ejemplo, hay temas de drogadicción, adicciones, que estas personas se rehabiliten poco a poco, no es que vamos a ponerlos, ¿verdad?, ahí, sino que poco a poco pueden ir recuperando. ¿Cómo? Principio con visitas supervisadas, llamadas telefónicas, videollamadas, un día comparten y empiezan otra vez a crear su relación. Pasa que el papá nunca apareció en el tema de visitas, de pronto aparece, quiere ver al niño, el juez otorga esa visita, pero de pronto dicen no. La mamá dice, no quiero que lo vea, le da miedo con la gente que se junta el papá. ¿Hasta dónde puede negar ese permiso frente a un régimen de visitas ya establecido? Esta es la pregunta de oro. ¿Por qué? Porque aquí las personas que se niegan a cumplir una sentencia judicial se están metiendo en problemas hasta penales, ¿verdad? Las sentencias judiciales se cumplen y la sanción es un delito que se llama desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos ponerle una cadena a un niño y llevarlo a la visita si este niño no quiere, o no podemos poner a un niño en una situación de riesgo. Entonces, esta mamá tiene que documentar todas las razones, decir por qué, ¿verdad?, hasta tomar videos, grabaciones de que es su hijo quien no quiere cumplir con el régimen y que no es ella quien lo está impidiendo, para evitar ella ponerse en problemas penales. Vamos a otra situación, licenciada. Ahorraron para ir a Disney, toda la familia, ya tienen el viaje planeado, pero el papá de pronto, les voy a decir la palabra, se enchompipa. Sí. Se enchompipa Se y emperró, dice, se emperró. exactamente, no le voy a dar permiso para que vaya, le voy a arruinar el viaje porque me doy cuenta que va con la nueva pareja, la mamá. ¿Hasta qué punto puede hacer eso? Lo puede hacer, pero no se va a salir con la suya. ¿Por qué? Eso está muy bien. Porque si la mamá está, ¿verdad?, pellizcadita, puede conocer que existe un procedimiento judicial que es bastante expedito, dentro de lo expedito que pueden ser los procesos judiciales, ¿verdad?, claramente, que se llama autorización de salida del país. Entonces, esta mamá puede ir a donde el juez, puede exponerle la situación, puede decirle las razones de esta persona para impedir la salida no son de recibo, ¿verdad?, es que se emperró, por favor, señor juez de familia, autoríceme la salida del país. Se hace una resolución, esta resolución se imprime, se manda a migración en el sistema, usted lo pega en el pasaporte y nos vamos para Disney.
Bueno, licenciada, vamos a continuar con este tema, pero también le voy a hacer un adelanto del próximo que vamos a tener con mi compañero Julio Solís, porque mucha gente se levanta estos días que con rinitis, que con alergias, y dice, ¿qué será? ¿Será una alergia? ¿Será rinitis? ¿Por qué tendré ese problema respiratorio? Ya casi la doctora Silvia Morice, terapeuta respiratoria, va a abordar este tema y le va a dar todos los consejos también a través de nuestro teléfono rojo. Por el momento nosotros vamos a continuar con esta entrevista que tenemos de fondo con la licenciada Emilia Williams. Tocábamos el tema de las salidas del país, licenciada, pero puede surgir una situación como que la mamá está optando por una oportunidad laboral, le surgió y se necesita ir. ¿Hasta qué punto se puede llevar al chiquito? Vieras cómo pasa esto también, es muy común y lo peor es que muchas veces el papá ni aparece, ¿verdad? Porque la relación se rompió y resulta que mamá tiene una oportunidad laboral y cómo notifico a esta persona para decirle que necesito el permiso de salida del país, ¿verdad? Para poder irme con mi hijo o con mi hija. Entonces también existe un proceso judicial que es una resolución de un conflicto de autoridad parental y el juez de familia va a evaluar qué es lo mejor para este chico. ¿Qué tiene que comprobar esta mamá que tiene esta oportunidad laboral? Tengo casa, mi hijo va a ir a esta escuela, voy a seguir viniendo al país, mi hijo no va a perder los vínculos, todo eso. Si mamá lo logra demostrar, el juez va a decir, autorizo que el nuevo domicilio de este chico sea fuera del país. O sea, no va a depender de este papá irresponsable. Ahora, vámonos al tema de las pensiones alimentarias. ¿Se puede cambiar el monto o el papá de pronto se puso muy de buenas, me dijo, quíteme la pensión alimentaria, la mamá dijo que sí, accedimos, pero al final no está pagando lo voluntario? Sí. ¿Hasta qué punto le recomienda a usted a una señora hacer eso, de quitar la pensión alimentaria? Bueno, eso depende, ¿verdad? Porque va a haber siempre algunas negociaciones en que las personas, por ejemplo, no les conviene tener un impedimento de salida del país. Entonces dicen, ok, yo te voy a subir el monto, quítame la pensión porque por mi trabajo no puedo tener impedimento de salida al país. Entonces algunas personas acceden por esta razón. La ventaja que tenemos es que en el momento que haya algún incumplimiento, la pensión se puede volver a interponer. Es decir, por el hecho de que yo alguna vez la quité, no quiere decir que ya yo no la puedo volver a poner. Entonces aquí va a depender muchísimo de la situación, de lo que esté pasando. Algunas veces quitar esta pensión y hacerlo en vía extrajudicial muestra alguna buena voluntad entre las partes y podría suceder, pero hay que evaluar muy bien la situación concreta. Hay gente, ¿verdad?, en cuya palabra no se puede confiar. Licenciada, ¿qué pasa? Bueno, en cuya palabra no puedo confiar y en cuyas juntas no puedo confiar. El papá se hace de una novia que sabemos que es un diablo terrible, anda en problemas de adicción, ahora usted lo estaba comentando, ¿hasta qué punto la mamá, de acuerdo a eso, o que incluso hay violencia entre ellos, hasta qué punto la mamá puede decir, no quiero que mi hijo conviva, lo están poniendo en riesgo? Sí, es que vieras que también pasa que cuando las personas tienen nuevas parejas, muchas veces como que la prioridad les cambia, ¿verdad? Entonces tenemos casos donde las personas nos dicen, sí, es que mi hijo se iba con el papá y el papá lo cuidaba súper bien, pero desde que tiene esta pareja como que no lo cuida, ¿verdad? Entonces mi hijo, por ejemplo, todo el día ve tele y el papá ya no comparte con él, ¿verdad? Cosas así. Bueno, aquí hay que evaluar cuál es el bienestar de esta persona menor de edad. Si yo le puedo demostrar al juez o a la jueza que donde mi hijo está hay consumo de drogas, hay consumo de sustancias, mi hijo no está bien cuidado y hay un riesgo, entonces aquí lo que tenemos que hacer es gestionar el cambio en el régimen de comunicación y contacto, ¿verdad? Para que el juez o jueza puedan decir, no puede ir ahí, si lo quiere ver, venga aquí, ¿verdad? Eso es lo que es más conveniente. A veces hay un envenenamiento por parte de uno de los dos y se da la alineación parental, pero el chiquito tampoco es tonto y se da cuenta que están haciendo eso con él y dice, ya no quiero ver a esa persona. ¿Hasta qué punto se toma el criterio del menor de edad? Se toma muchísimo en cuenta, cada día más. ¿Por qué? Porque los jueces y juezas están cada día más entrenados para escuchar a profesionales de trabajo social, de psicología, que les dicen, aquí está pasando algo, con esta persona menor de edad está pasando algo. Estos profesionales pueden notar cuando un discurso de un niño es natural o cuando un discurso de un niño es manipulado, ¿verdad? Entonces los jueces y juezas escuchan este criterio y toman sus decisiones con base en este criterio. Como vos decís, el niño siempre se va a dar cuenta, aunque sea chiquitito. Ahora utilizan dibujos, utilizan juegos para ver cómo está esa vinculación y dónde viene la manipulación. Entonces hay que confiar mucho en esos profesionales y atender estos criterios. Licenciada, nos están preguntando mucho aquí por el teléfono rojo con el tema de las salidas del país. ¿Cómo hace una persona cuando el papá o la mamá dice no lo voy a dejar salir del país con él? Sí. ¿Cuál es el proceso que se sigue, ese ABC? Ok, el proceso es bastante sencillo, es un proceso que contiene el Código de Familia especial para estos temas y así se llama autorización de salida del país. Entonces hay que notificar a esta persona que no quiere salir del país, que se manifieste, que explique por qué no quiere dejar la salida y si el otro progenitor puede demostrar que es efectivamente
en bienestar de esta persona menor de edad, es decir, que va a ir a pasear, que va a compartir, que va a pasarla bien, que tienen hotel, que tienen tiquetes. Si puede demostrar todo esto, el juez o la jueza fácilmente va a conceder esta salida. Ahora, aquí muchas veces es el tema de que si se va a quedar fuera del país, es el criterio que siempre emiten los jueces para esta responsabilidad. Incluso se le pide a la persona que pague a veces hasta pensión alimentaria, todo eso. Sí, ahí eso es muy importante, ¿verdad? Porque si el niño se va sin autorización, porque esta autorización es para salir del país temporalmente, si el niño se va y se queda, ahí es un secuestro internacional, ¿verdad? No, las personas no pueden abusar. Palabras mayores, ¿verdad? Aquí las personas no pueden abusar de este derecho. La autorización es y se acaba. O sea, voy y vuelvo. Otra cosa es si quiero cambiar el domicilio, que es lo que estábamos hablando antes, cuando una persona puede tener una oportunidad laboral, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es solo para salir y volver, pues hay que cumplir con eso. Nada más, el juez va a dar la autorización para una cosa específica. Licenciada Emilia Williams, muchísimas gracias por atendernos. Ya usted ha sido visitante de los viernes, ¿verdad? Sí, ya estaba diciendo ahora que somos el crew de los viernes, siempre nos vemos aquí. Bueno, y ayer estuvimos en Limón con un programa lindísimo, me imagino que usted lo disfrutó. Sí, yo los estaba viendo y yo quería estar ahí, pero el trabajo no me permitió. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar con más porque Julio Solís ya está listo. Julito, usted también le padece de alergias, ¿verdad? Yo creo.